Y muchos temas, lógicamente muchos temas. Comentábamos fuera del aire que cuando él viene a este programa, que siempre le agradezco, la agenda está abierta. Carlos Campolongo, gracias por haber venido. Gracias a ti, Jorge. Agenda abierta. Bueno, estamos en... digo, ¿por qué somos tan fluctuantes, ¿no? Desde la política, lo económico, lo social, en un todo somos fluctuantes. Fíjate vos que marcabas fuera del aire también que hace un año, menos de un año, tuvimos elecciones y mirá lo que estamos pasando. O sea, pero somos fluctuantes en todos sentidos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, no hay, me parece a mí, no hay una sola razón para explicarlo. Siempre hay razones históricas, tradiciones, costumbres, hábitos, valores, algunos perdidos, otros no, organización política, administración, gestión, representación. Y bueno, fíjate vos que cómo se llamó el plan Cavallo de la convertibilidad. Era un plan de estabilidad. Y quiero ir por ese sendero un segundo. Dale. Esa experiencia fue una experiencia para domar la inflación. Había habido dos hiperinflaciones, una con el final del doctor Alfonsín, una al principio de la gestión del doctor Menem. Se encontró una herramienta que no era absolutamente novedosa, sintetizada en un peso, un dólar, después con la ley de convertibilidad, pero ¿qué pasa? Fue una falsificación, fue una apariencia, fue una cosa que podía ser coyuntural, pero que debía cesar en algún momento. Porque lo que no hay que hacer en política, entre otras cosas, es ofender la realidad. Entonces vos no podés engañar a todos durante todo el tiempo. Esa convertibilidad se sostuvo en casi la triplicación de nuestra deuda externa. Fenómenos similares podemos ver con Martínez de Oz y su tablita. Fenómenos similares los podemos ver en la continuidad de lo que no quiso cambiar la alianza. Fenómenos similares podemos ver sobre todo en el tramo final del gobierno del kirchnerismo. Fenómenos similares estamos viviendo en este mismo momento donde yo, Jorge, me resisto a identificar los acontecimientos de las últimas semanas simplemente con el título de crisis cambiaria. Esto es confundir la temperatura con la enfermedad. Esto da lugar a, primero, el juego de las apariencias discursivas. Está todo bien, no pasa nada, tranquilidad, pido yo, salió la doctora Carrió, pido yo. ¿Qué significa, con todo respeto dicho, la doctora Carrió que salga a exponer? ¿Qué creas? ¿Un clima de tranquilidad? Si vos sabés perfectamente que en lo subterráneo de la sociedad no está la cosa así. Que el sueldo no alcanza, que los servicios públicos no brindan sector de calidad, que el PAMI tiene suspendido un montón de servicios, que ANSES atienden mal, en fin. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos me decías, hay que dejar de pensar tanto solamente en lo inmediato, sino el arte de la política, que es saber combinar los tiempos, del presente urgente con el pasado, que lo llevas siempre, no es, todos quieren ser fundacionales en nuestro país. Sí, tal cual. ¿Sí? Todos quieren fundar. No es así, es imposible, es una falacia histórica. Y pensar en el futuro, siglo XXI. ¿Dónde se está discutiendo en la Argentina el problema de la educación para el siglo XXI? ¿Hay algún lugar en la Argentina donde se está discutiendo? ¿Cómo hacemos en este diálogo que hay que generar, estudiar, examinar, analizar entre, por ejemplo, las nuevas tecnologías y el ser humano? ¿Dónde se está? ¿Dónde se discute esto? Estamos discutiendo mal, con agresividad, con mucha violencia, ¿sí? Con mucha violencia verbal y muchas veces física, con coacciones. Y entonces me parece que esto, obviamente, vos me preguntás causa, hay muchas. Podría decirte que hay responsabilidades colectivas de todos nosotros, pero no son las mismas de los que tienen la responsabilidad de gobernar y hacen las cosas mal, o engañan, o no tienen planes, o improvisan, o, y termino acá,
se diferencian proyectos distintos. Yo en este sentido considero que cuando se habla de la actual administración y se habló del ensayo y error hace un tiempo, ¿no? Que obedecía a que ensayaban y si había un error lo corregían. En política no se improvisa, en política hay que planificar. Obviamente no se puede planificar todo, pero tenés que estar preparado para absorber las crisis. Para eso está la política, para absorber las crisis. Infine, una cosa es un proyecto para 44 millones de argentinos, o sea, una sociedad más o menos integrada, y otra cosa es una sociedad donde, y esto no es nuevo en nuestra historia, parecería que 20 millones de argentinos estamos de más. Carlos, ¿en cuánto influye esto, socialmente, que no haya partidos políticos fuertes? Porque no hay más partidos políticos, o sea, hay, sí, pero no con la representatividad de hace unos años, digo, ¿no? ¿Cuánto afecta eso? Mucho. Es excelente tu observación. Primero, fíjate vos en una cuestión de noción, de concepto. Ya no se habla de partidos políticos, se habla de espacios. Tal cual. ¿Qué es el espacio? Espacio es el ultrapersonalismo de uno que más o menos parece dirigir un conjunto y que el día de mañana uno de ellos, cualquier integrante, puede saltar con o sin garrocha a otro espacio. Eso que se llamó hace algunos años la borocotización. ¿Sí? Es cierto que la crisis de los partidos políticos es un problema en Occidente. La representación, como bien señalabas vos, bueno, que sería una ardua discusión. ¿Qué es la representación? Porque la representación es, en cierta forma, la delegación. Pero en cierta forma también la representación es algo que está ausente, está presente mediante alguien que representa. Pero bueno, el problema está en cómo lo representa, cuán fidedigno es, cuántas ideas tiene, qué capacidad de diálogo, sobre todo en momentos de crisis, tiene, qué tipo de liderazgo. Fíjate vos que yo sostengo que nuestro país tiene un virus que ataca a cualquier tipo de gobierno. Y ese virus es el virus que yo denomino de la hegemonía. O sea, soy yo y después de mí el diluvio. ¿Sí? Y te puedo repasar frases de presidentes, naturalmente, no democráticos, y de presidentes democráticos, que ya sea de una manera o de otra, tienen esa idea, ¿no? Parecería como que no se puede sustituir la monarquía por un sistema republicano. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. O si bien hay combinaciones de monarquías republicanas, te quiero decir, una básica división de poderes, pluralismo, pero un valor superior, que es la unidad en la diversidad. No quiere decir que todos tenemos que pensar lo mismo, pero tenemos que saber, primero, no convertirnos en fanáticos, ¿sí? Tener pasión para la política y no para el bolsillo propio, ¿sí? Tener proyectos y llevarlos a cabo, y que la ciudadanía controle, tenga conciencia, no se deje llevar por el estado emocional de los momentos y de las campañas, ¿sí? Hubo un presidente, vos lo recordarás, que dijo, si yo hubiese dicho toda la verdad de lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Bueno, ¿partimos de esa premisa? Yo creo que no. Yo creo que hay formas en donde la política debe hacer pedagogía, en varios sentidos. Explicando, no es un problema comunicativo. ¿Viste? Todos los gobiernos dicen, no, lo que pasa es que se comunica mal. Eso es falso. Lo que pasa es que no tenés contenidos para comunicar. Entonces, me parece que por allí pasa la cosa. Es decir, la pedagogía, además, en la Argentina, es muy faltante lo que yo denomino una pedagogía político-democrática. Vale decir que tengamos referencias en todos los campos que sean, de alguna manera, respetados, que sepan construir autoridad de manera democrática, que expliquen, que sean maestros de la sociedad. Digo, la política tiene algo de eso, de la pedagogía, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Ahí nos vamos a ir un corte, Carlos, pero queda un disparador, algo que comentaste vos y es real, ¿no? Muchos piensan que son absolutos y la filosofía dice
que el absolutismo en lo terrenal no existe. Pero, o sea, como dicen en mi barrio y seguramente en el tuyo, piensan que son el ombligo del mundo. Pero queda una pregunta abierta para después de la pausa. Digo, estamos desde la oposición, con tu rol ahora, en ese camino de rearmar genuinamente, ¿no? Partidos políticos u oposición, si le querés llamar, de una manera propia. Pero esto después de la pausa. Tanda.